Vamos a hablar sobre este gran descubrimiento en el cerebro que podría contribuir a tratar patologías asociadas al miedo, por ejemplo, fobias, trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Joaquín Piritz y Tomás Saquela, respectivamente investigador del CONICET en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias y becario del Consejo en el Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Jusay, abordaron el tema en conjunto con un equipo de especialistas de diversas instituciones científicas. Estoy en contacto con Joaquín Piritz, a quien saludo y felicito. Joaquín, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, felicitaciones por este descubrimiento y por tanta investigación. Bueno, muchas gracias, sí. Llevó un tiempito de trabajo, pero salió. Vos sabés que cuando un investigador del CONICET dice llevó un tiempito, capaz que son años. Capaz que son horas y horas y horas y tesis y esto y investigaciones. Y de repente charlo mucho con investigadores del CONICET y algunos te dicen, no, pero bueno, fue... Y no es que lo minimizan, pero esto es algo muy, pero muy importante. Está bien, cada uno en lo suyo, pero contanos de qué se trata este descubrimiento y por qué podría contribuir a tratar estas patologías que acabo de denunciar. Sí, a ver, genera conocimiento. Yo no creo que es un poco prematuro todavía decir que contribuiría a curar algo, pero lo cuento. Nosotros estudiamos una región del cerebro que se llama la avénula lateral. Avénula, que es una palabra que deriva del latín, de rienda en latín. Esta región del cerebro se sabe hace algún tiempo, en parte yo la empecé a investigar durante mi postdoctorado, que señala eventos negativos. Por ejemplo, si uno da un examen y espera sacarse un 10 y se saca un 7, la avénula lateral se activaría. ¿Ok? En cambio, si uno espera sacarse un 4 y se saca un 7, la avénula lateral no se activaría, sino que se inhibiría, al revés. Señalaría, digamos, la diferencia entre lo esperado y lo obtenido, señalando como un aumento de la actividad de las neuronas los eventos negativos. Nosotros pensamos, digamos, que esto podía llegar a tener alguna relación con el miedo, porque el miedo es un evento negativo, es una emoción negativa. Entonces, pero al mismo tiempo no todo lo negativo es miedo, o sea, digamos, lo negativo es más abarcativo que el miedo en sí. Entonces estudiamos cuál era la función de esta estructura de la avénula lateral en un aprendizaje de miedo en modelos animales. ¿Qué animales? En animales, sí, en ratas, principalmente en ratas, pero también lo estamos haciendo en ratones. Lo interesante del aprendizaje de miedo es que en realidad es una forma de aprendizaje muy conservada en diferentes especies de animales y en diferentes especies de vertebrados y de mamíferos más sobre todo, porque es un aprendizaje que tiene un valor adaptativo muy alto, es decir, uno tiene que saber perfectamente a qué tenerle miedo, porque cuando se enfrenta con algo que le da miedo, está poniendo en riesgo su supervivencia. Claro. Entonces, prácticamente todos los animales aprenden a tenerle miedo a las cosas o a evitar las cosas, y los circuitos y nuestro cerebro, digamos, que es mucho más complejo, está montado sobre un cerebro que alguna vez fue más simple. Entonces esos circuitos están conservados. O sea que básicamente la rata tiene miedo de la misma forma que tenemos miedo nosotros. ¿Y el miedo es controlable? El miedo por definición es incontrolable en realidad. O sea, cuando se tiene la sensación de miedo, a eso voy, claro, implica que se perdió el control sobre la situación. Digamos, si no, lo otro sería una conducta de temor o que puede derivar en simplemente en percepción de riesgo, digamos. Podría ser una... Y llevado al laboratorio, ¿cuáles fueron las situaciones extremas por las cuales el animal percibe el miedo y allí pueden estudiar estas características? Son experimentos muy simples y muy tradicionales. Lo que se hace es se coloca al animal en un lugar donde se le presenta una clave sonora, un tono pi, y después de eso recibe una pequeña descarga eléctrica cortita y no muy intensa. O sea que no es algo que le vaya a hacer mal, de verdad, pero es algo que no le gusta claramente, ¿no? ¿Y frente a un predador también sería un estímulo de miedo? Por ejemplo, la serpiente. Eso es interesante porque en realidad los
roedores, por ejemplo, tienen miedo a ciertos predadores de forma innata. Por ejemplo, una rata o un ratón que nunca en su vida se hayan cruzado con un gato, si llegan a sentir olor a gato, olor a pis de gato, se van a quedar congelados y van a tener miedo. Eso es un aprendizaje no innato, digamos, que activa los mismos circuitos neuronales, pero de otra forma, porque no requiere el aprendizaje. Claro. Y en el caso de llevado a esto al ser humano, ¿le pasa lo mismo o ya el conocimiento es absoluto? El ser humano, la mayoría de los miedos que tiene el ser humano son aprendizajes, son miedos aprendidos, es decir, miedos en los cuales uno aprende a temerle algo, pero hay algunos ejemplos de miedos innatos. El miedo a las serpientes, por ejemplo, es un miedo innato. O sea, hay gente que nunca en su vida vio una serpiente y le puede llegar a tener miedo a una serpiente. Las arañas también en algunos casos, pero lo que nosotros tenemos como una orquesta mucho más grande y compleja de conductas, ¿no? Entonces, en realidad, tenemos muchos mecanismos con los cuales podemos llegar a suprimir una respuesta de temor de manera que no se convierta en la sensación de miedo, que la sensación de miedo justamente tiene que ver con la percepción de un riesgo inminente e incontrolable. ¿Y qué le pasa al cerebro cuando tiene estos estímulos y cómo podría contribuir a tratar este descubrimiento o esto que han hecho ustedes, estas patologías asociadas al miedo? Bueno, lo interesante justamente es que como son cosas muy conservadas, es muy probable, digamos, muchas cosas lo demuestran, que el organismo sea conservado. Y en humanos hay enfermedades en las cuales el miedo se desregula y lleva a conductas, a condiciones patológicas, ¿no? Como una fobia, como los ataques de pánico, estrés postraumático. Hola, me parece que se cortó la comunicación, ¿no? Creo que lo perdí a Joaquín Piritz, quien es investigador del CONICET en el Instituto de Fisiología y Biología Molecular y también Neurociencias, hablando sobre este hallazgo que han hecho, un descubrimiento en el cerebro que podría contribuir, digo podría contribuir porque justo lo estaba explicando muy bien Joaquín, a tratar patologías asociadas al miedo, como por ejemplo fobias, trastornos de ansiedad y también estrés postraumático, que tienen que ver con los estímulos innatos que tenemos los seres humanos en el cerebro. Aquí tenemos de vuelta, Joaquín, se había cortado la comunicación, adelante. Sí, ¿en qué momento se cortó, perdón? Se cortó en el momento donde estabas desarrollando la idea de cómo podría contribuir este tratamiento a tratar estas patologías asociadas al miedo. Ok, justamente. Bueno, una cosa, digamos, el miedo, si uno aprende a tenerle miedo a algo, es la pregunta en sí, digamos, esa afirmación es compleja en sí mismo. Por ejemplo, si a uno casi lo pisan cruzando la calle, ¿a qué le tiene miedo? A partir de ese momento, ¿no? Claro. Le tiene miedo a cruzar la calle en cualquier lugar, le tiene miedo a cualquier coche que venga en cualquier sentido, o solo le tiene miedo a cruzar la calle en la esquina en la cual casi lo pisan. Esos son diferentes niveles de lo que se conoce como generalización del miedo. Claro, ¿cómo impacta el evento, aparte cómo impacta el evento en cada persona? Exactamente. Por ejemplo, un caso bastante normal también, aparte de cruzar la calle, es alguien que le roban. Hay ciertas personas que simplemente que lo manejan de una forma normal y natural y dicen, bueno, tuvo una experiencia muy fea, esto no tiene por qué necesariamente volver a repetirse, voy a tener ciertas precauciones y ya está, pero también puede haber alguien que no puede salir a la calle a partir de ese momento. Sí. Entonces, lo que cambia ahí es el nivel de generalización del miedo, es hasta dónde se extiende el miedo que se aprendió a circunstancias similares o no muy similares a la original. Ese proceso parecería estar regulado por la vénula lateral. Y allí se desarrollarían. ¿Y con qué profesionales de la salud se ponen en conjunto para estudiar esto y poder llegar a profundizar en el caso? No, fíjate que usa el condicional, no estoy diciendo que él esté, porque esto es muy difícil de demostrar, porque primero hay que demostrarlo en un lugar y en otro. Lo que nosotros en una dirección y en la otra, lo que nosotros encontramos es que sin la vénula lateral el nivel de generalización del miedo es mucho menor. Los animales solo desarrollaban una conducta de miedo si se exponían exactamente a las mismas condiciones en las cuales habían sido entrenados. Habría que ver si habría que aplacar esa vénula lateral, ver qué pasa en el cerebro humano. Claro, eso es la parte más difícil de todas, pero Exacto. Lo que habría que hacer es moverse para el otro lado, es cambiar la actividad de la vénula lateral en la otra dirección. Nosotros lo que hicimos fue inactivarla, o sea, como silenciarla. Ahí está. Entonces, aumentar la actividad de la vénula lateral y ver si eso modifica la generalización del miedo, si aumenta la generalización del miedo.
Una puertita muy interesante para lo que viene, mi querido Joaquín. ¿En qué están trabajando ahora? ¿En qué estás? Bueno, estamos probando eso. Estamos probando si esta regulación de la generalización del miedo va en las dos direcciones, y parecería que sí. Entonces, colocaría la vena unilateral en una posición en la cual podría regular este tipo de patologías. A partir de ahí hay un camino enorme para hacer, para llegar a construir una hipótesis que sea testeable en humanos. Y aparte de eso, está todavía el camino más largo, que es el problema que enfrenta todas las neurociencias, que es cómo se hace para actuar sobre una región del cerebro sin actuar sobre todo el cerebro. Ahí está. ¿No? Por ejemplo, si uno se toma una benzodiazepina, un Valium, y tiene una fobia, la fobia se le pasa, pero eso no es un tratamiento. Digamos, lo que estamos haciendo ahí es como dopar a la persona, y claro, no tiene más miedo porque está muy dopada. En realidad lo que habría que hacer sería encontrar algo que actúe específicamente sobre esta región del cerebro, y de esa forma uno podría controlar específicamente este aspecto del miedo. Tal cual. Eso es muy difícil. Joaquín, te agradezco infinitamente que me hayas atendido y que nos hayas explicado algo tan pero tan complejo para nosotros como es el cerebro y para la humanidad, y nos has acercado este pedacito del estudio tan profundo que han hecho. Bueno, muchas gracias. Por favor. Joaquín Piritz, quien junto a Tomás Aquela, respectivamente investigadores del CONICET en el Instituto de Fisiología, Biología y Molecular, han descubierto en el cerebro que esto que acaba de explicar, que podría contribuir a tratar patologías asociadas al miedo. A las 4:24, buen momento para escuchar esta canción.